La escoliosis dorsolumbar es una deformidad de la columna vertebral en 3 dimensiones, en donde en el plano coronal excede de 10 grados y el desplazamiento lateral del cuerpo cruza la línea media. Regularmente se acompaña de algún grado de rotación y es un proceso complejo y dinámico que ocurre principalmente en la columna torocolumbar. En la etiología de la escoliosis se pueden encontrar 3 categorías principales, entre ellas está la neuromuscular, la congénita y la idiopática. La escoliosis neuromuscular es consecuencia principalmente de un desbalance muscular. La deformidad de la escoliosis ocurre en pacientes con patología de origen neurológico o musculoesquelético, tales como la distrofia muscular, la parálisis cerebral, distrofias musculares o asimetría en la longitud de las extremidades pélvicas. Se le puede encontrar en casos de infección pulmonar o empiema. En la mayoría de los casos de la escoliosis, el paciente regularmente presenta otros síntomas de la enfermedad subyacente que ayudan a esclarecer el diagnóstico. También existen tratamientos en niños como las barras telescópicas de crecimiento que se alargan cada 6 meses hasta el final del crecimiento y las técnicas quirúrgicas sin función vertebral respetando el crecimiento de la columna vertebral, técnicas con fusión posterior, nuevos implantes o tornillos pediculares. ¿Qué es la escoliosis congénita? Este tipo de escoliosis ocurre cuando algo va mal en la formación del desarrollo de las vértebras mientras el bebé aún se encuentra dentro del vientre materno. Este problema puede pasar desapercibido hasta que el niño crece, lo que suele ocurrir sobre los 2 años de edad o entre los 8 y 13 años. Dentro de las causas están las vértebras no se formaron normalmente, ausencia de vértebras, vértebras formadas parcialmente o la falta de separación de las vértebras. Dentro de los tratamientos está el ortopédico, que es el uso de un corset que permitirá mantener fija la espalda, evitando que la columna se desvíe más. Aún así, este no se recomienda si la causa de la escoliosis es una enfermedad del sistema nervioso. Dentro del quirúrgico se introducirán varillas de metal para fijar las vértebras, corrigiendo la curva producida por la escoliosis. Después, el paciente necesitará llevar un corset durante un tiempo para evitar movimientos bruscos y forzados, por lo menos hasta que los huesos se sanen. ¿Qué es la escoliosis idiopática? Es una desviación lateral de la columna vertebral de causa desconocida que es más frecuente en el sexo femenino y se observa más en la edad del crecimiento. Los síntomas más frecuentes son lumbalgias, el trastorno doloroso común que afecta a la zona inferior de la columna vertebral, las dorsalgias, que es el malestar físico que se produce en cualquier parte de la columna o la espalda, que va de manera moderada a incapacitante. Las cefalias, que es la sensación dolorosa en cualquier parte de la cabeza que va desde un dolor agudo a un dolor leve. Hay alteraciones de la marcha, bloqueos de espalda, hay parestesias, que es la sensación de hormigueo o pinchazos generalmente temporal que suele producirse en los brazos, manos, piernas o pies. Entre los factores de riesgo están los antecedentes familiares, la edad, el sexo y los grados de curvatura. En este, si la curvatura de la columna vertebral supera los 40-50 grados de desviación lateral, puede haber empoderamientos hasta llegar a escoliosis graves o severas, e incluso o más de 70-90 grados. Dentro del tratamiento pues dependerá del grado de deformidad, la edad del paciente y el grado de maduración ósea. Por debajo de los 20 grados debe realizarse en controles de 3 a 6 meses hasta la maduración ósea. Alrededor de los 25 a 30 grados en un niño con escasa maduración ósea tiene muchas posibilidades de empeorar. Si lo hace, se coloca un corset para frenar la evolución. Si el niño ya se encuentra a final de la maduración ósea, que es a partir de los 13-14 años, y en niños en 15-16 años, es necesario colocar corset porque la curvatura ya no evolucionará más. Y en las curvaturas graves, que es por encima de los 45 o los 50 grados, está indicada la corrección quirúrgica de la deformidad. Prevalencia de la población afectada. La escoliosis se presenta entre los 10 y los 18 años y se manifiesta con una curvatura vertebral en el plano coronal mayor de 10 grados. Esta deformidad afecta al 2 y 3% de la población en general, pero sobre el 10% del total requerirá en algún momento tratamiento quirúrgico. El método de elección para el manejo es el uso de tornillos transpediculares y barras derrotadoras. Entre el 2 y 4% de la población padece una escoliosis con una curvatura de más de 10 grados. Una curvatura inferior a 10 no se considera escoliosis. No todas las desviaciones de más de 10 grados se consideran escoliosis.
se pueden tratar de actitudes escolióticas. Está la escoliosis idiopática infantil, la aparición entre los 0 y 3 años de edad. La escoliosis idiopática juvenil entre los 4 y 9 años de edad. La escoliosis idiopática en adolescencia, la aparición es a partir de los 10 años. También está la escoliosis lumbar, la escoliosis torácica, escoliosis de 3 curvas y la escoliosis de 4 curvas. Posibles causas. La mayor parte de las veces la causa de la escoliosis se desconoce y a esto se le denomina escoliosis idiopática, que es el tipo más común y se clasifica por edad. A los niños de 3 años o menos se le denomina escoliosis infantil, de los 4 años a 10 se le denomina escoliosis juvenil y de 11 a 18 años se denomina escoliosis adolescente. La escoliosis con mayor frecuencia afecta a niñas y personas con encorvamiento de columna vertebral son más propensas, por lo que generalmente empeora durante un periodo rápido de crecimiento. Consecuencias estructurales. La escoliosis provoca una cierta deformación anatómica de las vértebras, las costillas, los ligamentos y los discos. Las vértebras tienden a asumir forma de cuña por encima del vértice de la curva. En el lado cóncavo, es decir, dentro de la curva, los agujeros vertebrales son más estrechos y las raíces nerviosas que pasan a través de ellos pueden ser comprimidos y dar los síntomas de la ciática. Las costillas se deforman por la inclinación de las vértebras. En el lado convexo, la distancia vertical entre ellas aumenta, mientras que en la parte cóncava disminuye. Debido a la rotación de la caja torácica, pierde la forma del rectángulo redondeado para ser aplastada más en un lado que de otro. Forma una yiva que es fácil de ver desde el lado convexo. El disco invertebral es aplastado por el lado cóncavo y se comprime el otro lado, entonces el núcleo pulposo del disco es forzado a salir. Consecuencias funcionales. Aspecto. A medida que la escoliosis empeora, puede causar cambios más notorios como caderas y hombros desiguales, costillas prominentes, desplazamiento de cintura y tronco hacia un lado, diferencia en la longitud de miembros inferiores. Movimientos. Limitaciones en flexión, extensión y rotación del tronco. Dificultad para realizar cuclillas. Ejercicios que debe evitar. Flexiones de yoga, sentadillas y zancadas, posición de apoyo sobre la cabeza, ejercicios de torsión, entre otros. Daño cardíaco y pulmonar. En la escoliosis grave, la caja torácica puede presionar los pulmones y el corazón, lo que dificulta la respiración y el bombeo del corazón. Problemas de espalda. Los adultos que tuvieron escoliosis en la infancia tienen mayor probabilidad de sufrir dolor crónico en la espalda. Diagnóstico de una escoliosis. Una escoliosis a veces es tan evidente que solo se ve en la postura. Si piensas que puedes tener una escoliosis, ubícate frente a un espejo y comienza a observar la posición de tu cabeza, la posición de tus hombros y de tus caderas. Ahora, el diagnóstico evaluado por un especialista. Un especialista también analizará tu postura en un primer momento. Te tomará radiografías de la columna vertebral, ya que las radiografías son importantes debido a que la curvatura real de la columna puede ser peor de lo que el médico puede observar durante un examen. Otros exámenes pueden ser el ángulo de Cobb. El ángulo de Cobb es uno de los métodos más utilizados, el cual consiste en trazar dos líneas paralelas al cuerpo vertebral de la parte superior de las vértebras más inclinadas por encima y por debajo del ápice de la curva. La medición de la curvatura con el ángulo de Cobb determinará el tratamiento recomendado. Existen tres tipos de escoliosis según el ángulo de Cobb: escoliosis leve, escoliosis moderada y escoliosis grave. Al tratar la escoliosis, un médico tendrá en cuenta la gravedad de la curva de la persona, su edad y otros factores, por ejemplo el estado físico. Si es necesario corregir la curva, la primera opción es generalmente un tratamiento no quirúrgico, como el uso del corset si todavía se encuentra en la etapa de crecimiento. La escoliosis de alguna persona puede ser tan grave que requiere cirugía. Sin embargo, muchas curvas de la escoliosis nunca avanzan hasta el punto en el que se hace necesaria la cirugía. Tu médico podría aconsejarte sobre qué opción de tratamiento es apropiada para tu patología. Cirugía. La cirugía consiste en corregir la curvatura lo más posible. La cirugía se realiza con un corte a través de la espalda, la zona abdominal o debajo de las costillas. Las vértebras se sostienen en lugar con una o dos varillas de metal. Estas varillas se sujetan con ganchos y tornillos hasta que el hueso sana.
Después de la cirugía es posible que se necesite usar un corsé por un tiempo, como para mantener la columna vertebral móvil. Fusión de la columna vertebral. Las varillas de acero actúan, como lo podemos ver, como un soporte para la fusión de las vértebras y se colocan los injertos óseos para que estos crezcan hacia el interior del hueso y fusionen las vértebras.